Bueno. Bueno, habíamos comenzado a hablar el miércoles pasado sobre esta cuestión del activismo judicial, ¿no? En materia de prevención y de seguridad vial en los siniestros viales. Es decir, determinadas conductas o determinadas medidas que asumen los jueces civiles, algunas veces a pedido de la parte que demanda en el juicio, o algunas veces también de oficio, por voluntad propia del juez. Por iniciativa. Exactamente, donde además de condenar a la entidad competente en materia vial por algún desperfecto de la carretera que ha ocasionado o agravado las consecuencias de un accidente, ordenan también los jueces a la autoridad competente que modifique esa parte de la carretera que contribuyó a la ocurrencia del accidente, de manera de evitar la repetición de sucesivos accidentes en ese lugar. Y así, por ejemplo, recuerdo casos en donde se impuso responsabilidad a la autoridad con competencia en materia vial, por ejemplo, en una curva muy cerrada, ubicada peligrosamente cuando terminaba una autopista, y habían ocurrido numerosos accidentes con sucesivos vuelcos en esa curva, y no había un guardarrail o baranda de defensa o contención que hiciera que las consecuencias de ese accidente no fueran fatales. Claro. Porque, por ejemplo, había habido casos donde los vehículos se despistaban, sufrían vuelcos y después, por ejemplo, colisionaban contra árboles que estaban ubicados a la vera del camino. Y esos árboles no tenían protección. Claro. Entonces, es una forma, ahí se impuso responsabilidad en esos casos, y también se obligó a la colocación de estos guardarrails de manera de hacer el camino más seguro. También recuerdo casos en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, en donde la ruta nacional número 7 corta la ciudad, y la gente tiene que trasladarse de un lugar a otro para trabajar o para llevar a los chicos al colegio, y esa ruta nacional de intenso tránsito, al momento de transcurrir por ese espacio urbano de la ciudad de Junín, dentro del ejido municipal, ocasionaba numerosos accidentes por colisiones con peatones. Entonces los jueces, en virtud de una acción de amparo que interpusieron los vecinos, los jueces obligaron a la colocación de señalización, de semáforos de corte para permitir el paso de peatones de manera segura, y también la construcción de dársenas, la construcción de puentes, de pequeños puentes a la mitad de la ruta, de ese trayecto, de manera de hacer el cruce en dos tiempos, para que el peatón pueda parar en la mitad sin riesgo y después volver a hacer la segunda mitad del cruce. Es decir, determinados elementos o dispositivos que hacen que la circulación tanto de peatones como de automóviles sea mucho más segura. También recuerdo otro caso un poco llamativo, en donde un vecino de la autopista 25 de Mayo, a la entrada de la ciudad de Buenos Aires, que genera un alto nivel de ruido, así tiene mucha contaminación sonora, esa área de la autopista. Este vecino interpuso una acción de amparo en virtud generado por el nivel de ruido excesivo. Es decir, un exceso en la normal tolerancia entre vecinos. La contaminación auditiva. Exactamente, la contaminación auditiva. Y los jueces, haciendo previamente o basándose previamente en un estudio pericial que había demostrado que los decibeles en esa área realmente eran muy molestos y afectaban la calidad de vida de los vecinos, obligaron a la concesionaria a la colocación de pantallas acústicas, es decir, pantallas que absorban el nivel de ruidos generado por la autopista y de esa forma descompriman o hagan un poco más silencioso o más apacible la vivienda o la vecindad en ese lugar cercano a la autopista 25 de Mayo. Ahora, Martín, uno se pregunta si este activismo judicial, que es un activismo en positivo, es normal de ver, está viéndose con más frecuencia. Creo que más o menos de esto charlamos también la semana pasada, pero está bueno volver sobre el tema. ¿Es natural, es normal que los jueces se involucren, o es más normal que uno vaya pidiendo esa presencia judicial? Yo creo que forma parte de las dos cosas, es decir, fundamentalmente, si bien es cierto que hay jueces que actúan de oficio,
en algunas cuestiones también es importante que la parte demandante, a través de su abogado, por supuesto, también le sugiera o demande al juez las medidas que cree conveniente. Es decir, muchas veces la vorágine de la actividad judicial, no encontramos muchos jueces quizás que tomen de oficio la medida, pero sí creo que sugiriéndola se puede llegar a implementar. Esto cada vez se va a ver más. Y fundamentalmente tiene que ver por la presión también de la gente, ¿no? Claro. La presión de la gente, la siniestralidad que hay. Entonces, como una forma también de ir poniéndole coto o ir poniendo medidas que hagan un poco más vivible el tránsito o la movilidad, creo que se están involucrando cada vez más. Te pregunto algo general y probablemente la respuesta también sea general. ¿Hasta dónde puede indagar un juez o puede pedirlo todo? A ver, en materia civil, como de lo que estábamos hablando, sí, claro. Hay un principio que es que el conflicto es lo que presentan las partes, es decir, lo que la parte demanda y lo que la otra parte contesta. Sí. O sea, el conflicto está circunscripto a ese núcleo, ¿no? Lo que se demanda y lo que se contesta. No obstante lo cual, los jueces tienen facultades dispositivas para, a los fines de reconducir el proceso o de indagar algunas determinadas cuestiones que quizás han quedado fuera del planteo, sin violar la garantía del derecho de defensa de la otra parte, también pueden indagar o proponer determinadas cuestiones adicionales. Bien, y te pregunto también, siempre tenemos esa mirada exterior de cómo van, vos nos diste ejemplos muy interesantes de lo que ocurre aquí en la República Argentina, con ejemplos también muy concretos y demás, pero ¿qué pasa en el exterior con ese activismo y con esa presencia judicial? Sí, es mucho más marcada y de hecho ya de hace varios años se viene dando y se viene viendo este activismo. Nosotros lo estamos copiando, lo estamos incorporando, pero esto en el exterior se ve mucho y nosotros de hecho miramos mucho a España en esta cuestión, donde España también tiene una proactividad judicial en esta materia de la seguridad vial y de hecho eso se ve también en la reducción de los siniestros. Sí, definitivamente. España es un país que hace años viene involucrándose mucho en esta cuestión y con buenos resultados, ¿no? Sí, yo recuerdo de haber leído artículos, por ejemplo, en el diario El País sobre los índices del registro cero, digamos, cómo es que no hay muertos en carreteras y esos días se destacan en el país, todo por supuesto, pero antes según haciendo un repaso, éramos muy parecidos nosotros como país, muy parecidos, pero han estado trabajando de una manera muy interesante, evidentemente. Martín, muchísimas gracias por estar, por supuesto. Bueno.